Hola a todos, bienvenidos a este curso de Base de Datos 1. Mi nombre es Cristian Cáceres y vamos a revisar esta asignatura dividida en 4 unidades. En la primera unidad, previamente vamos a realizar una introducción de la importancia de esta asignatura para luego pasar a las unidades. En la primera revisaremos el modelado, el modelo entidad de relación y el modelo relacional. Luego veremos la normalización de las bases de datos. Pasaremos luego al lenguaje SQL y finalmente trataremos las bases de datos no relacionales. Todo eso lo vamos a dividir en varios videos cortos lo más práctico posible. En las bases de datos, hoy en día estamos más tecnologizados que nunca. Son consideradas el corazón de la mayoría de aplicaciones y sistemas que se utilizan. Desde las redes sociales hasta las plataformas de comercio electrónico, el manejo eficiente de los datos es fundamental para el funcionamiento y la toma de decisiones en cualquier organización. Un dato curioso que les quiero compartir es que se estima que en el 2025 la cantidad de datos generados en el mundo alcanzará más de 175 zettabytes. Esto equivale a más de 175.000 millones de terabytes. Entonces, este volumen es descomunal, ¿cierto? Resalta aquí entonces la importancia de saber cómo almacenar, organizar y analizar estos datos de manera efectiva. Aprender sobre las bases de datos no solo va a proporcionar habilidades técnicas esenciales como el manejo de SQL, este lenguaje muy utilizado a nivel mundial y es el que nosotros vamos a aprender también en este curso, sino que también van a aprender el manejo de modelos de datos y también aumentará el pensamiento crítico y analítico de ustedes. Entonces, en un mundo cada vez que está más impulsado por los datos, la capacidad de interpretar la información y convertirla en conocimiento, es importante conocer cómo se gestionan cada uno de estos. Además, el conocimiento de la base de datos puede abrirles puertas a diversas carreras con enfoque tecnológico, como por ejemplo el análisis de datos, la inteligencia empresarial, entre otros. En resumen, dominar esta asignatura es clave para aquellos que desean destacar en el ámbito profesional actual. También es importante conocer la diferencia, estamos hablando de datos, ¿no es cierto? Conocer la diferencia entre un dato y lo que es información. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Un dato, ¿qué son los datos? Los datos en palabras bastante sencillas, bastante comprensibles, podríamos decir que son hechos o cifras en bruto. ¿Por qué digo en bruto? Porque un dato por sí solo carece de contexto, es decir, no tiene significado, no se puede entender, ¿sí? Pero de todas maneras es la materia prima que se puede recopilar y almacenar dentro de una base de datos. Un ejemplo de un dato para que quede un poco más claro. El número 25, todos conocemos el número 25, ese es un dato, pero no sé más, no tengo más contexto, no sé si se trata de una edad, no sé si se trata de una medida, no tengo más contexto, por lo tanto, no puedo entenderlo. Eso es un dato. Otro ejemplo de un dato podría ser, por ejemplo, la palabra España. ¿Qué es España? ¿Será un país? ¿Será el nombre de una avenida, de una calle? ¿Será a lo mejor el nombre de una mujer? No sabemos. Sabemos que está España ahí, pero no tengo contexto. No lo puedo entender. Entonces, esto es un dato. En cambio, información. ¿Qué es la información? Algunos hablan que es el conjunto de datos. Bueno, depende, ¿no es cierto? Tal vez el significado o el concepto más apropiado sería que es el resultado de procesar y dar contexto a los datos. Cuando estos se organizan y se interpretan, los datos ya se convierten en información útil y sobre todo tiene significado. Por ejemplo, teníamos el dato 25, que no sabíamos a qué se refiere. Si es que eso yo quiero hacerle información, tendría que aumentarle, ¿no es cierto? Es decir, en este caso yo le podría convertir en una oración. Por ejemplo, Juan tiene 25 años. Ahí está el dato, 25 años. Pero yo al tener todos esos otros datos, ya se convierte en información porque ya tiene contexto, por lo tanto, ya lo puedo entender. Es decir, ya tiene un significado. Entonces, en resumen, un dato
es un elemento sin contexto. La información son los datos procesados que tienen significado. ¿Estamos? Entonces, este proceso de transformación es clave en la gestión de base de datos, donde los datos se van a organizar y se van a utilizar para tomar decisiones informadas. Bien, ya para empezar con esta asignatura de la base de datos, ¿por qué es necesario gestionarla? ¿Por qué es necesario conocer los diferentes modelos para crear base de datos? Y aquí podemos partir con una analogía, ¿sí? Podemos hacer una comparación. Para construir una casa, es la pregunta. ¿Es necesario tener un plano, que un arquitecto me dé construyendo un plano para construir una casa? ¿Es necesario? Pues en la realidad podría ser de que no. ¿Alguien puede construir una casa sin un plano? Claro que podría hacerlo, pero no es lo recomendable, ¿no es cierto? No es lo recomendable porque podría haber algún problema, ya que se está haciendo de manera empírica. Es necesario tener un plano en donde que esté especificado todos los diferentes parámetros, medidas, dimensiones, materiales que se van a utilizar en la casa. Eso por un lado, para que no existan problemas en un futuro. Por otro lado, ¿qué pasa si usted tiene su plano que le dio construyendo una empresa tal? Si es que ese plano está bien hecho, usted tranquilamente puede pasarlo a otro profesional para que lo dé construyendo. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, porque existen nomenclaturas, existen estándares que los arquitectos ya pueden entender. Lo mismo sucede en las bases de datos. Si usted quiere construir una base de datos eficiente, tiene que partir de un buen modelado. ¿Sí? Uno, ¿para qué? Para que en el futuro no tenga problemas, igual que en la casa. Y otro, porque si usted trabaja en una empresa, tiene que recordarse que usted no va a estar solamente como profesional una persona, que la que va a hacer el modelado, la que va a construir y otras etapas más que ya iremos viendo. Sino las empresas está distribuido por varias áreas, es decir, que si es que alguien construye el modelado, esta especie de plano, tranquilamente lo puede pasar a otra persona de la empresa, de otra empresa e incluso de otro país. Pero al seguir estas nomenclaturas, estas reglas, digamos así, cualquier persona los va a entender. Son estándares que existen, como por ejemplo el primer modelo que nosotros vamos a revisar, que se le conoce como el modelo entidad-relación y que ya vamos a ver más adelante.